Hola muchachos, voy a explicarles el trabajo que tienen que desarrollar en estos días a partir de la actividad que hicimos en terreno el sábado recién pasado con el desarrollo de la nivelación a partir de datos que tomaron en terreno en la actividad, ¿no es cierto?, que desarrollamos en el estero San Alfonso, allá en Cajón del Maipo. A partir de las mediciones que ustedes fueron haciendo, lo importante primero era que aprendiesen a tomar los datos correctamente y guardarlos correctamente en la planilla de registro, de modo que cuando nos pongamos a calcular no tengan problemas con los datos, sino que sea una situación muy eficiente, muy rápida esa operación, cosa que después, ahora, con lo que tengan que hacer, no tengan ningún inconveniente. Lo primero, caballeros, es trabajar en Excel. Todos los datos que ustedes almacenaron deben pasarlos a una planilla Excel como la que ven a continuación, dejando en claro siempre el mismo orden que yo ya les he compartido en las planillas anteriores. En este caso, el primer punto de donde comenzamos a medir, que corresponde a la posición 0 de este recorrido del perfil, es la que corresponde a la lectura atrás. Y luego todas las demás lecturas corresponden a lecturas intermedias. De 10 en 10 ustedes fueron midiendo y fueron anotando todo eso. Eso se registra en esta tabla. Ojo, la cota del punto en este caso ustedes siempre se la han dado, por ahora es a nivel arbitrario y ustedes hacen después el cálculo. Sin embargo, el primer detalle que hay que hacer en Excel es cambiar un par de cosas que hay que desarrollar antes de abrir Excel. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no vamos a trabajar con decimales como comas, sino que vamos a transformar esa coma, en que es un decimal, lo vamos a transformar como un punto. Y eso hay que desarrollarlo en la aplicación del panel de control del computador. Por lo cual vamos a cerrar lo que usted tenga hecho en Excel, no lo ejecuta más y vamos al panel de control y ejecutamos desde aquí la siguiente operación. Cuando usted entra al panel de control, a veces la vista la tienen de esta manera, como iconos pequeños o iconos grandes. Sugerencia, pasen directamente a la categoría, pasen a la opción que dice reloj y región, pasen a esa opción, a la que está en azul, y elijan la configuración adicional. ¿Qué van a hacer? Van a cambiar el símbolo decimal, en vez de una coma, lo reemplazan por un punto. Borran la coma y colocan el punto. Y en la zona de separación de miles, la cambian en vez de un punto por la coma. A aplicar, aceptar, luego en esta zona también volver a aceptar. Y ahora sí, recién ahora, ejecutan Excel. Abren en Excel la aplicación y su planilla. Si ya la tenían armada, debería verse ahora de esta manera, con los decimales convertidos en puntos. Y recién ahora pueden entonces anotar los cálculos o desarrollar la operación directamente. La operación, para aquellos que la hayan olvidado, es sumar la cota del punto más la lectura atrás. Y tenemos nuestra cota instrumental. Para calcular aquí el dato de las cotas de cada punto, aplicamos la fórmula de restar la cota instrumental menos la cota de cada punto. ¿Qué es lo que hacemos para que esto se mantenga constante? Dejamos que este punto que aparece ahí, que es L3, le aplicamos el valor fijo ahí con F4 y ahora este dato, si yo lo arrastro, se va a restar siempre de la misma cota instrumental. Y esas serían nuestras cotas del proyecto. Hasta ahí vamos todo bien con lo que vamos a hacer a continuación. Listo, con los datos ya obtenidos vamos a copiar los resultados, solamente los resultados de primero las distancias que obtuvimos, las vamos a colocar aquí en una tabla al costado, diciéndole al programa que solamente vamos a pegar valores, tal como aparece aquí. Y luego los mismos datos que ahora que corresponden a las cotas, las copiamos y las pegamos al costado también con la opción valores. Con todo esto lo vamos a tomar y lo vamos a llevar a una hoja de bloc de notas. Es decir, primero ya podemos estar incluso guardando nuestro archivo para que no lo perdamos en caso de algún problema. Y estos datos son los que vamos a llevar a una hoja llamada bloc de notas. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al panel, elegimos bloc de notas y en el bloc de notas vamos a pegar esta información. ¿Qué hacemos? Copiamos solamente estos resultados y nos paramos en esta hojita del bloc de notas que tenemos y pegamos sobre ella los resultados. Si observamos,
tenemos esta información, la vamos a mostrar más grande para que se vea más clara ahí. Y lo que vamos a hacer es hacer que todos los datos estén separados por una coma. En este caso, ¿cómo hacemos esa operación de forma más rápida? Selecciono todos estos espacios que están entre medio con el mouse, control C o copiar, cualquiera de las opciones es la misma, y le digo en edición al programa que quiero reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? Y pego esos espacios que son invisibles y los reemplazo por una coma. Reemplazar todo. Y cerramos este cuadro. Esto es lo que necesitamos ocupar entonces como datos en AutoCAD. Podemos copiar directamente aquí, copiamos la información, todo eso, copiar, y toda esta información queda almacenada entonces para ser ocupada ahora en AutoCAD. ¿Qué hago ahora en AutoCAD? Aquí parados entonces en esta aplicación, lo que vamos a hacer es elegir dentro de AutoCAD la herramienta Polilínea o Polyline. Elegimos Polyline y abajo, aquí en la línea de comandos, primero un clic izquierdo, luego botón derecho y le puedo decir paste o pegar, también con el teclado como control B. Le doy enter, otro enter para salir de la aplicación, luego escape, salgo y voy a buscar toda la información con los dos comandos Z, enter, que corresponde a zoom, y luego la letra E de extender y enter. Y lo que tengo entonces en mi imagen es el perfil con los datos que fueron tomados y la figura que corresponde a las distancias y elevaciones de lo que se midió el sábado pasado. A partir de esto, ahora lo que resta es empezar a dibujar nuestro perfil ya como un formato. Sugerencia: usar herramientas línea o polilínea para dibujar cada una de estas zonas que voy a marcar ahora, que son los ejes de un gráfico que vamos a emplazar. Ustedes le pueden colocar ahí flechas y ya vamos a ir dándole entonces la forma del gráfico que tenemos que empezar a dibujar. Por ejemplo, algo por aquí y vamos dibujando ahí como ustedes lo consideren más práctico. Ustedes, a partir de las herramientas que conocen, van asignándole al archivo, por ejemplo, en este caso para el perfil, esta zona corresponderá a las distancias horizontales que ustedes midieron con las winchas. Por eso era importante tener esa información, distancias horizontales. Todo esto siempre expresado en unidades métricas. Y lo mismo pasa con las cotas, que están expresadas en esta otra zona. Ustedes conocen que pueden trabajar con distintos colores. También pueden aplicar capas en esto y designar capas para cada elemento que van a ocupar en CAD. Ya que vamos a usar capas, podemos bautizar unas que se llamen, por ejemplo, ejes, que corresponderán a los ejes que estamos dibujando y lo pueden dejar en un color en especial, por ejemplo, tal vez un color magenta, tal vez, o verde, si le quieran colocar. Por otro lado, al crear otra capa, pueden llamarle textos, donde vamos a dejar ahí todo lo que corresponde a ese formato. Todos los textos quedarán guardados ahí. Lo mismo va a pasar con los datos que correspondan en este caso a las líneas del terreno, que puede ser el mismo perfil, y le podemos asignar al perfil a lo mejor un color tal vez cian, tal vez. Y por último asignemos una nueva capa también a lo que corresponden a las líneas de proyección que les voy a mostrar ahora, que son las líneas segmentadas que van a mostrar cómo nace el terreno. Eso puede ser con un color gris ahí. Y listo. Eso para poder tener ahí nuestro formato. El terreno entonces dijimos, la vamos a asignar al color que corresponde al perfil longitudinal. Los ejes van a quedar asignados, todo esto que corresponde a los ejes, lo vamos a dejar en la zona de capa que corresponde a ejes. Y la distancia dijimos y los textos quedan en esa misma capa, en la que corresponde a textos, que queda ahí ordenado. Y dijimos que las líneas de proyección, que las podemos llamar aquí, las vamos a dejar asignadas en esa capa. Sin antes, eso sí, sin olvidar que aquí la línea de proyección la vamos a dejar como líneas segmentadas. ¿Cómo se hacía cargar? Cargamos, por ejemplo, esa herramienta y vamos a asignar, en este caso, para la línea continua,
ese tipo de línea ahora, que son las líneas segmentadas. ¿Cuál es la idea? Que se vea de esta manera. Por ejemplo, proyecto desde aquí hasta abajo como línea horizontal, después las vamos a cortar, no importa que queden pasadas, pero esta línea, que se supone que es segmentada, debería verse segmentada. Si no se ve segmentada, botón derecho en ella, vamos a las propiedades de la misma herramienta y en ella vamos a jugar con esa herramienta que me permite variar la escala de la línea. Está en 1, la voy a variar por ejemplo a 0.1 y la línea ya algo se aprecia. Quizás más pequeña, 0.05 y tal vez esa sea la herramienta que necesito ocupar como ese tamaño. Y esto lo aplico entonces para todas las líneas que voy a utilizar de ahora en adelante. Lo mismo va a pasar para la línea horizontal que va a proyectar hacia acá. También, como decía, todas aplicables con ese formato. Ahora, ¿cómo hago para que todas salgan de inmediato de una sola vez? Puedo seleccionar esta línea y aplico la herramienta que tengo de copiar las propiedades y asignarla a la otra línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cada punto donde se produjo un quiebre, desde ahí medimos hacia abajo la línea de proyección. Tal cual, en cada punto debería quedar una línea de proyección que corresponde a esta misma que vamos a copiar. Y ustedes la van asociando en cada zona que corresponde a la zona donde se produjeron los quiebres en nuestro dibujo. Y ahí lo van ustedes observando. En este caso, como estaban de 10 en 10, lo vamos a ver de esa manera, pero después acá se van a ver distintas diferencias en el terreno. Eso es para comenzar acá. Su resultado debiera ser algo parecido a lo que acá les estoy mostrando, con las líneas de proyección extendidas y ustedes recortando para que se vea ahí de manera ordenada su perfil. Eso en la parte que corresponde a las distancias, y lo mismo van a hacer para lo que corresponde a las líneas ahora horizontales, que vienen siendo a partir de las cotas. Van a proyectar las líneas también en forma horizontal para hacerlas llegar a esta zona lateral, para colocar en ella las cotas. Recuerden, Match Properties para poder ahí emplazar cada una de las cotas hacia ese lugar. El resultado sería la forma en la cual ponemos acá las líneas, tanto las horizontales como las que corresponden a las cotas en esta zona. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí la posición de cada una va a ser muy estrecha porque esta parte va a ser más simple, puesto que las distancias, cuando ustedes las anoten, deberían verse de la siguiente manera. Con las distancias puestas, su dibujo debiese verse de esta manera. Con todas las posiciones, el tamaño del texto lo regulan ustedes, pero esta debería ser la forma aproximada de acuerdo a las distancias que cada grupo tomó allá en terreno. La importancia de todo esto es ver la longitud total del recorrido, del perfil, donde tenemos la posición, pero como se dan cuenta, las cotas se van a ver demasiado estrechas unas con otras. Entonces, la sugerencia es que evitemos estas líneas que acabo de dejar acá. Era una posibilidad, pero si está muy saturado, la posición o la forma de hacer esto sería también más cómoda de esta siguiente manera, que les voy a mostrar ahora. Su resultado debiera ser entonces, si lo acomodamos de esta manera, aquí. Colocar las cotas en cada punto donde ustedes están o donde pusieron, en este caso, la mira para poder medir. Y esta sería entonces la vista que más o menos deberían tener cada grupo con su trabajo. Además, podemos dejar el nivel de terreno un poco más grueso, es decir, esta línea, en vez de dejarla de ese grosor, aumentarla con la herramienta P-Edit, donde hacemos Enter, elijo la herramienta Width, que es el grosor, y puedo asignar tal vez un grosor 0.2 y tengo esa imagen mucho más marcada de cómo era el terreno. Eso con un título que indique acá, por ejemplo, lo que es el perfil longitudinal. Algo por aquí, como para que esto se vea más ordenado, incluso lo puedo mover en una zona más apropiada para poder trabajar y poder ver también la manera de la visual de todos estos elementos. Eso es, en cierta manera, lo que ustedes deberían de terminar entonces con el trabajo para esta semana. Muchas gracias. Cualquier duda, al correo entonces.